El mundo de la gastronomía está lleno de sorpresas, y algunas de ellas son de revolver el estómago. En ciertos países, lo que parece impensable en otros lugares se considera una verdadera exquisitez, desde quesos con larvas vivas hasta mariscos con una forma un tanto curiosa. Hay quien se enfrenta sin problema a cosas de las que muchos ni siquiera se acercarían. Comer en esos lugares es casi una prueba de valentía. Estos serán los alimentos que vas a ver hoy. En las calles concurridas de Manila, en Filipinas, existe una comida que suele poner los pelos de punta a los turistas: el balut. A primera vista, parece solo un huevo cocido común, pero basta romper la cáscara para darse cuenta de que no es exactamente así. Dentro hay un embrión de pato parcialmente desarrollado, con pico, huesos y todo. Y lo más curioso es que la gente se lo come como si fuera un simple aperitivo. La preparación se toma muy en serio. Los huevos se dejan en incubación durante hasta 21 días. Tiempo suficiente para que el patito empiece a formarse. Después se cuecen al vapor y se venden todavía calientes, generalmente con sal y vinagre. En muchas ciudades filipinas es posible encontrar carritos en las aceras vendiendo balut como tentempié nocturno, una tradición que, para quien nace allí, es señal de valentía y también de proteína barata. A pesar de que se trata como una delicadeza, el balut genera polémica. Mucha gente cuestiona si el embrión siente dolor durante la cocción. Aún así, la costumbre sigue firme desde el siglo XVI, cuando los chinos presentaron el plato a los filipinos. Algunos prefieren el embrión casi líquido, otros solo se atreven cuando ya parece un mini pato. Lo peor es que, según quienes lo han probado, el sabor mezcla caldo, yema y carne, todo a la vez. Un plato que divide opiniones y sin duda pone a prueba el estómago de cualquiera. En Suecia existe una comida a la que ya han llamado la más apestosa del mundo. El nombre es surströmming y el plato es básicamente arenque del Báltico fermentado durante meses dentro de una lata. Parece inofensivo, pero el olor es tan fuerte que quien abre una de ellas tiene que hacerlo al aire libre o corre el riesgo de salir huyendo antes del primer bocado. El proceso es curioso. El pescado se coloca en salmuera con poca sal, solo la suficiente para que no se pudra. Después fermenta durante unos 6 meses y la presión dentro de la lata se vuelve tan alta que llega a hincharse. Hay supermercados en Suecia donde las latas parecen a punto de explotar. Y lo peor es que, según los productores, el olor viene de ácidos y gases creados durante la fermentación. Entre ellos el famoso sulfuro de hidrógeno, el mismo gas que da el olor de huevo podrido. En un vídeo, un grupo de 6 amigos intentó probar el plato en un desafío. 5 no aguantaron ni siquiera el olor y se sintieron mal. Solo uno resistió. El grupo dijo que el sabor es peor que el olor. Y, en este caso, nadie quiso comprobarlo 2 veces. En el año 2006, aerolíneas como Air France y British Airways prohibieron el transporte del producto, alegando que las latas podrían estallar en el aire. Aún así, el surströmming sigue siendo tradición. En la isla de Cerdeña, en Italia, existe un queso que consigue asustar incluso a los más valientes. El casu marzu se hace con leche de oveja y larvas vivas de mosca, y lo peor es que forman parte de la receta a propósito. El nombre, de hecho, ya lo dice todo. Significa queso podrido en el dialecto local. La preparación comienza con un queso pecorino normal, dejado al aire libre hasta que las moscas del queso, conocidas como Piophila casei, depositan sus huevos allí. En poco tiempo, nacen cientos de pequeñas larvas que empiezan a alimentarse del queso, volviéndolo muy blando y creando una especie de lágrima líquida que escurre. Cuando llega el momento de comer, el casu marzu puede tener miles de gusanos saltando, y algunos llegan a saltar hasta 15 centímetros. Por eso, quien se arriesga suele tapar el bocado con la mano, para no llevarse uno en el ojo. El gobierno italiano prohibió el queso por cuestiones sanitarias, pero sigue vendiéndose en el mercado negro de Cerdeña, costando el doble del precio de un pecorino común. Hay quien jura que es afrodisíaco, pero otros dicen que el único efecto garantizado es el mareo. Al fin y al cabo, comer queso vivo no es para cualquier estómago.
En Japón existe un plato que parece haber salido de una prueba de valentía, el fugu, el famoso pez globo venenoso. El pez es bonito, delicado, pero puede ser hasta 200 veces más letal que el cianuro. Un corte equivocado del chef y la cena se convierte en la última. Aún así, los japoneses tratan al fugu como una delicadeza fina y cara. Un plato puede costar hasta $200 y solo puede ser preparado por chefs que pasan años entrenando para no mandar a nadie al hospital. El veneno se concentra en los ovarios, en el hígado y en otros órganos, y basta un pedacito para causar parálisis total. Lo curioso es que algunos chefs dejan un resto de veneno a propósito, solo para que el cliente sienta un leve hormigueo en los labios. Dicen que esa sensación forma parte de la experiencia, pero, sinceramente, parece más una ruleta rusa gourmet. Hoy en día, el fugu aparece en los menús también en Corea del Sur, en China e incluso en Nueva York, donde los restaurantes sirven el pez a la parrilla, en guisos o en finas láminas de sashimi. El sabor, algunos juran que recuerda al pollo, otros dicen que es único. La verdad es que nadie se olvida después de comerlo, sobre todo quien sobrevive a la aventura. En algunas casas de Noruega, la Navidad tiene un plato principal que asusta a cualquier visitante, una cabeza entera de oveja con ojos y lengua en su sitio. El nombre es Smalahov y, a pesar de la apariencia digna de película de terror, es una tradición antigua. Antes de la cena, la cabeza pasa por un ritual curioso. Se queman la piel y la lana, se retira el cerebro y después el cráneo se sala, se ahuma y se deja secar. Solo entonces va a la olla, donde se cocina durante horas hasta quedarlo bastante tierno para servirse con puré de patata y nabo sueco. En algunas versiones, el cerebro se cuece dentro del cráneo y se come con cuchara, y lo peor es que hay quien también lo fríe. Los noruegos más valientes suelen empezar por el ojo y la oreja, porque son las partes más grasientas y deben comerse todavía calientes. Hoy, el Smalahov se ha convertido en una atracción turística en Voss, una ciudad conocida por recibir visitantes que quieren probar el plato por pura curiosidad. Mucha gente ve el banquete como un trofeo gastronómico, mientras otros prefieren mantener la distancia. Al final, quienes lo prueban aseguran, el sabor es mejor de lo que parece, pero hace falta valor para mirar la cena a los ojos antes de dar el primer bocado. En las playas frías del Pacífico, un molusco gigante vive enterrado en la arena, escondiendo un cuerpo que deja a cualquiera sin saber si reír o espantarse. Es el geoduck, una almeja que puede llegar a 1 metro de longitud y pesar hasta 5 kilos. La apariencia es, digamos, curiosa. El sifón largo y grueso del animal hizo que ganara fama de exquisitez afrodisíaca en países como China, Japón y Corea del Sur. El geoduck pasa la vida filtrando agua y plancton. Tranquilo, a varios metros de profundidad. Cuando se pesca, va directo a mercados como el de Tsukiji, en Tokio, donde se vende vivo y carísimo. La carne es firme, con sabor intenso a mar, y aparece en platos sofisticados, como sashimi, fondue y guisos picantes. Lo curioso es que este molusco puede vivir más de 150 años, y cada hembra produce billones de huevos a lo largo de su vida. Aún así, el animal es tan raro que su pesca está estrictamente controlada. Quien quiera probarlo tiene que pagar caro y armarse de valor, porque, seamos sinceros, enfrentarse a un geoduck crudo en el plato es una experiencia que mezcla miedo, risa y curiosidad. En Italia, un plato curioso llama la atención incluso de los más valientes: la copa di testa, una exquisitez hecha con carne y cartílago de la cabeza del cerdo. La preparación es casi un ritual. Se limpia la cabeza, se quita el pelo, se retira el cerebro y todo lo que queda va a una enorme olla de cobre, donde se cocina durante horas. Cuando la mezcla queda bien blanda, el cocinero la condimenta con sal, pimienta, ajo e incluso ralladura de limón. Después, todo se moldea dentro de una bolsa de tela o en el antiguo estómago del propio cerdo. Cuando se enfría, el colágeno hace el resto. El plato gana una textura firme, elástica y algo gelatinosa, que recuerda una mezcla de jamón con gelatina de carne. El resultado se sirve en lonchas, frío, generalmente acompañado de pan, polenta o ñoco frito, típico del norte de Italia.
Originalmente, la copa di testa era una comida de gente sencilla, hecha con las partes menos nobles del animal. Hoy se ha convertido en un artículo tradicional en regiones como Umbría, Toscana y Emilia-Romagna, atrayendo a turistas curiosos. El sabor es fuerte, aromático y marcado. Quien lo prueba asegura que es una delicia, siempre que se olvide de dónde salió cada pedacito de la receta. En la antigua China había quien pagaba fortunas para probar un plato que hoy pondría los pelos de punta a cualquiera: el cerebro de mono. En el siglo XVII, durante el Imperio Song, el banquete imperial Manchu Han servía el cerebro directamente del cráneo del animal. El plato se convirtió en símbolo de lujo, reservado solo para los más poderosos. Con el paso del tiempo, la fama se extendió y hasta turistas curiosos buscaban probar la exquisitez en regiones como Macao y Hong Kong. Hay relatos de personas que vieron cómo se servía el cerebro todavía caliente, lo que generó polémica, incluso fuera de Asia. Hoy en día, comer cerebro de mono es ilegal en China y puede acarrear hasta 10 años de prisión. Además del riesgo de cárcel, existe también el peligro para la salud, ya que consumir el sistema nervioso de animales puede causar enfermedades graves. Con la prohibición, el consumo disminuyó, pero aún es posible encontrar este tipo de plato en algunos lugares, como muestran ciertos vídeos que circulan por internet. En algunos restaurantes de África se sirve un plato que deja a cualquier turista con los pelos de punta: la carne de cocodrilo. El animal al que mucha gente teme ver de cerca se convierte en comida en el plato. Y lo peor es que dicen que el sabor es bueno. La textura recuerda algo entre el pollo y el pescado, pero el aspecto hace que mucha gente se lo piense 2 veces antes del primer bocado. En ciertos lugares, el animal se prepara a la parrilla, frito o incluso en guiso, como si fuera algo común en el día a día. Quienes lo han probado aseguran que es ligero, pero confiesan que mirar el trozo de carne da un escalofrío. Lo curioso es que, allí, comer cocodrilo no es cosa de locos, es una exquisitez valorada, servida en fiestas y eventos elegantes. Incluso con el sabor tan elogiado, es difícil no imaginar al animal entero, con esa boca llena de dientes. En Francia, existe un plato que deja a cualquier turista con un pie atrás: las famosas patas de rana, conocidas allí como cuisses de grenouille. Se sirven fritas, a la parrilla o en guisos, y créelo, forman parte de la cocina francesa desde hace más de 1000 años. Lo curioso es que, quienes las prueban, aseguran que el sabor recuerda al pollo, pero la apariencia, es así, es para los fuertes. Las ranas se crían en granjas en países como Vietnam e Indonesia, que hoy dominan el mercado mundial. Solo Francia consume cerca de 4000 toneladas al año, lo que mueve más de 40 millones de dólares en el comercio internacional. Pero no todo el mundo sabe de dónde viene el plato. En muchos lugares, las ranas todavía se capturan directamente en la naturaleza, lo que genera debates sobre el impacto ambiental y el sufrimiento de los animales. A pesar de las críticas, el plato sigue firme en los menús. En algunos restaurantes franceses, comer patas de rana es señal de estatus, casi un lujo culinario. Pero para quien ve la rana sin cuerpo en el plato, eso ya es otro nivel. Caminar por ciertos mercados en Asia es como entrar en un episodio de Valentía culinaria. Entre olores fuertes y puestos coloridos, un pincho diferente llama la atención: 100 pies fritos, dorados y crujiendo en el aceite caliente. El animal que haría que mucha gente se subiera a una silla del susto se sirve allí con orgullo, como si fuera un simple aperitivo. Los vendedores aseguran que el sabor recuerda al camarón, solo que con un toque más terrestre. Quienes ya lo han probado cuentan que el primer bocado es el más difícil. El cuerpo crujiente estalla entre los dientes y es imposible no pensar que eso un día estuvo arrastrándose por ahí. Aún así, hay quien pide más. Para quien no está acostumbrado, es el tipo de plato que parece un desafío. Algunos elogian el sabor, otros juran que nunca más van a mirar a un 100 pies de la misma manera.
En China hay un plato que ya empieza asustando por el nombre, el huevo centenario. A pesar del título, no tiene 100 años, pero parece que los tuviera. La preparación consiste en enterrar huevos de pato, gallina o ganso en una mezcla de arcilla, cenizas, sal, cal y arroz molido durante varias semanas, a veces incluso meses. Cuando por fin se desentierran, la clara se convierte en una gelatina marrón y la yema se vuelve negra, cremosa y con un olor fuerte que no pasa desapercibido. El aroma es tan potente que mucha gente se aleja antes incluso del primer bocado. Dicen que el sabor recuerda a un queso curado, pero con un toque de azufre que divide opiniones. Hay quien lo enfrenta como una exquisitez elegante y quien dice que parece algo olvidado en la nevera por accidente. El plato surgió hace siglos, cuando los chinos buscaban una forma de conservar alimentos en tiempos difíciles. Hoy, el huevo centenario se sirve tanto en restaurantes finos como en mercados populares. Para los locales es símbolo de tradición. Para los turistas es una prueba de valentía. Al fin y al cabo, comer algo negro, gelatinoso y con olor a azufre no es exactamente un almuerzo común. Es una aventura gastronómica que exige un estómago fuerte. En Filipinas hay un plato que asusta solo de verlo, el dinuguan. Es un guiso oscuro, casi negro, hecho con sangre fresca de cerdo, vísceras y vinagre. El nombre viene de la palabra dugo, que significa sangre en filipino, y no es una metáfora. El olor es fuerte, el sabor es intenso y el aspecto, digamos que exige valentía. La preparación empieza con trozos de carne, hígado y tripas que se rehogan en aceite caliente. Luego entran el vinagre, el ajo, la cebolla y el chile. Solo entonces llega el ingrediente principal, la sangre. Es la que da el color tan marcado al plato y un gusto metálico que recuerda al hierro. El resultado es una mezcla espesa, brillante y con un toque ácido que divide opiniones. El dinuguan es tan tradicional que en muchas regiones se sirve en fiestas y celebraciones. Suele acompañarse con arroz blanco o incluso pan. A pesar de su aspecto aterrador, quienes lo prueban juran que es sabroso. Aún así, para los visitantes desprevenidos, la primera cucharada puede ser un choque. Al fin y al cabo, no todos los días se come un guiso hecho con sangre recién extraída del cerdo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.